Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Dónde están mis gafas? Buenas tardes. Chicos, creo que había música en en mi computador. No sé si se estaba escuchando. Por favor, confirma que no se estuviera escuchando. ¿Alguien, por favor? Ah, listo, dale, gracias, Astrid. Ay, ay. Bueno, entonces, pues como siempre, bueno, no me he cambiado el nombre, pero como siempre, por favor, recuerden que estos primeros minutos son para preguntas y pues nada, para que lleguen más compañeros y también mientras el profe pues, empieza la presentación y todo eso, ¿vale, chicos? Entonces, hoy, ¿con qué tema vamos? Vamos a revisar con qué tema iríamos hoy mientras llegan los demás, ¿vale? Entonces, acá, hoy vamos con... Se me perdió la imagen. O bueno, mientras me carga, alguien que me recuerde qué estábamos trabajando el día de ayer, porfa. Hola, profe, buenas tardes. Hola chicos, hola Nicolás, buenas tardes para todos. Bienvenidos a su clase número 12 de este módulo de ciencias naturales correspondiente pues a ciclo 4, como ustedes bien saben. Eh, Como siempre me presento, mi nombre es Sergio Pardo, soy su tutor el día de hoy y seguiré siendo o acompañándolos más bien en este proceso académico en lo que nos queda de módulo. Acuérdense que hoy cerramos la tercera semana del módulo, ¿listo? Por ende, solo nos quedan 4 clases, ¿listo? Y obviamente, pues espero tener, o mejor yo esperaría que ustedes, digamos, sigan asistiendo muy puntuales y muy juiciosos a sus clases porque pues, ya básicamente vamos a acabar el módulo, ¿listo? Como siempre utilizamos esta primera parte para responder preguntas, para dejarles claras algunas cosas y es que no sé si ayer no fui claro o si me olvidó decirles, pero creo que no, creo que les dije a ambos, porque hoy volví a recibir trabajos por trabajos finales por el correo y ayer creo que fui bastante claro en decirles que no se puede, ¿listo? Porque no les puedo calificar. Entonces, nuevamente a las personas que me enviaron trabajos al correo, nuevamente les respondí, ¿listo? Porque acuérdense que no les puedo calificar. ¿Listo? Si se escucha entrecortado, me imagino que debe ser porque están entrando por la plataforma y no por Zoom, o no sé si soy yo, espero que Eh, no. no, profe, no, yo te escucho bien. De pronto también sea porque, pues, Yo también. hoy ha habido lluvias, entonces de pronto puede haber interferencia. Sí, no sé, es la primera vez que tenemos ese, bueno, no es la primera vez que tenemos ese inconveniente, pero pues en caso tal, si les está molestando, eh, ahí les puse el link para que entren por ahí directamente. Si no, pues mejor que me sigan escuchando bien. Como les venía diciendo, pues por favor, les encargo, ¿sí? Que no me envíen trabajos finales al correo, porque después, no, profe, pero es que yo lo entregué al correo. No, yo he sido muy claro en que al final toca sí o sí por la plataforma, por el gestor de proyectos, porque si no, yo no les puedo calificar y no quiero que pierdan por eso, ni tampoco tengo ganas de dejarlos, porque yo no gano con nada con dejarlos y sí los puedo perjudicar mucho a ustedes si no me envían el trabajo por donde debe ser. Entonces, nuevamente, insisto, y para que les quede como muy claro esa parte, ¿listo? Y por eso se los he repetido en estos días y por eso también se los puse muy resaltado y muy grande y en rojo en la hoja de ruta para que nos quedara pues bien claro, ¿vale?
Entonces, de resto, pues espero que hayan quedado con todo claro. Igual, como siempre, hacemos un pequeño repaso de lo que hicimos la clase pasada, de lo que hablamos y terminaríamos entonces la semana con el tema del día de hoy, que ya ayer lo mencionamos un poco, que era el tema de las fuerzas de la naturaleza. ¿Listo? Sin embargo, para las personas que no estuvieron, o pues como siempre hacemos, que digamos hacemos un pequeño recuento sobre la clase del día anterior, pues vimos básicamente el tema de la homeostasis. En clases pasadas vimos cómo funcionaba el sistema nervioso, cómo funcionaba el sistema endocrino, que tenían que ver una cosa con la otra, vimos las funciones del cerebro, sus partes y demás. Y vimos el tema de la amígdala, que nos demoramos ahí un buen rato. Después, pues el tema de las hormonas, dejamos todo esto claro, hablamos de las hormonas principales en el cuerpo, hablamos de la química del amor, de las hormonas que se conocen como las hormonas del amor. Y nos quedamos en la clase pasada terminando de explicar lo que era la homeostasis y hablamos un poco de dónde obtiene la energía del cuerpo y cómo se regulan los niveles para que se tenga un equilibrio, digamos, no llamémoslo perfecto, pero sí llamémoslo ideal, de modo que se tengan las condiciones adecuadas para vivir. Vimos que no era únicamente un equilibrio térmico, es decir, de temperatura, sino que también era un equilibrio hormonal, era un equilibrio, digamos, de azúcares, de frecuencia cardíaca, de absolutamente todo, y que es un mecanismo que se encuentra no solo en los seres humanos, sino que evidentemente es una característica de absolutamente todos los seres vivos. ¿Listo? Y entonces ahí nos pusimos a hablar de, digamos, de que era bueno comer, que era malo comer. Llegamos a la conclusión de que no es que sea bueno o sea malo comer, sino que somos exagerados en las cantidades, que hay cosas que recomendamos, obviamente, hay cosas que no. Pero que en general, pues digamos que la idea es que obviamente el cuerpo humano y pues se regule y mantenga como las condiciones ideales. Obviamente hay que tener en cuenta que cuando las personas son intolerantes a alguna comida, pues deben buscar la manera de suplir esas, digamos, esos aportes que pueda llegar a darnos ese tipo de alimento del cual no se puede consumir, pero en general digamos que salvo muchas o algunas circunstancias muy específicas, pues nosotros podríamos básicamente alimentarnos de todo siempre y cuando, insisto, tengamos claras las porciones y sigamos conscientes de que no hay que comer más de lo que nos debemos, de lo que debemos, ¿listo? Eso a grandes rasgos es lo que vimos más o menos esta semana. Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Quieren hacer algún aporte por el micrófono o todo está claro? Perfecto todo. Listo. Mejor todavía. Entonces, si todo les ha quedado claro, vamos a dar paso. O, bueno, aquí me preguntan por el tema de las salsas. Depende de las salsas, porque si son salsas que preparas tú en tu casa, pues bien. Digamos, si hay gente que prepara, por decir algo, la salsa de tomate en su casa y las hace pues con pasta de tomate y demás, eso bien. Pero en general, adicionarle salsa, sobre todo esas que vienen, digamos, en empaque y es básicamente ponerle más calorías al cuerpo de las que se deberían hacer. Entonces, por ejemplo, si tú haces una, no sé, una salsa de ciruelas para acompañar la carne, no hay ningún inconveniente, pero por ejemplo, salsas de tomate, mayonesas, que no sean, digamos, procesadas, digamos, que no sean, digamos, caseras, vienen bastante concentradas y son una fuente, digamos, que casi que innecesaria de calorías en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, las personas que preguntaban sobre algunos alimentos que ayudaban a los granitos, pues las salsas son uno de ellos. Obviamente ya habíamos dicho que como tal el acné sí termina siendo una enfermedad y una condición, digamos, de un desequilibrio hormonal, es decir, el acné como tal, pero que algunas, digamos, algunos, no solo alimentos, sino algunas, digamos, hábitos, como por ejemplo no lavarse la cara, porque eso también ayuda a que te salga uno que otro granito. Y obviamente las salsas están entre esos
entre esos alimentos o entre esos acompañamientos, más bien porque no lo consideramos un alimento por sí mismo, sino que es como uno de esos acompañamientos que ayudan o que, digamos, no que ayudan, sino al contrario, perjudican digamos, el tema de los barritos y de los granitos, ¿vale? Entonces, no estoy diciendo que no coman salsas, insisto, pero pues todo en su debida medida, ¿vale? Entonces, ¿todo claro? Damos inicio a la clase del día de hoy. Va a ser algo bastante más fácil, poco más sencillo y no creo que nos demoremos tanto como nos hemos demorado en las clases pasadas. Igual eso dijimos ayer y pues ya vimos cómo nos terminamos alargando, pero ya veremos cómo termina esto, ¿vale? Entonces, el tema que está destinado para el día de hoy se llaman fuerzas de la naturaleza. ¿Listo? Obviamente, bueno, es un tema que involucra tanto la biología como la física, porque ya vimos que digamos que la fuerza es un tema que se estudia más en la física, pero pues que tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando. Y ¿qué cosas benefician? Me imagino que Valentina nos está preguntando sobre beneficios respecto a la homeostasis o a lo de la clase pasada. Pues evidentemente cosas que benefician, por decir algo, tomar muchos líquidos, en general tomar mucha agua, lo que ayuda es a desintoxicar el cuerpo, eso ayuda bastante y también digamos que baja o ayuda, digamos, a controlar los niveles de azúcar en sangre y los niveles de sal en sangre. Entonces, tomar agua en general es bastante bueno. Se dice que en promedio una persona debería tomar casi que 2 litros de agua al día. Entonces, digamos, para mantener la hidratación exacta del cuerpo y eso no solo, digamos que no es que les dé o no les dé sed, sino que obviamente hablamos de hidratar, por ejemplo, la piel y de mantener todo ese tipo de condiciones con el agua necesaria, ¿vale? Ana, tienes la mano levantada. ¿Qué nos quieres contar? Profe, quería hablar sobre los temas que pues hemos visto y quería saber pues como ahí dice que los temas de el ciclo en el que vamos, que pues yo soy octavo, Sí. y ya vimos hasta sistemas de regulación, ciclos vitales, ciclos del agua y nitrógeno, método científico. ¿Eso qué quiere decir? O sea, ¿ya los vimos? O... No, esos son los temas que nos quedan por ver la próxima semana. Ok, esa era mi duda. Entonces, ¿por qué Listo. nos ibas a hablar? Pues nos vas a hablar de la fuerza de la naturaleza. Sí, Quería no, pero saber. tranquila, no te preocupes. Igual, como nos quedan, a ver, nos queda básicamente una semana de clase, es decir, nos quedan 4 días todavía, pues obviamente en esos 4 días vamos a ver todos los temas que nos hacen falta. Para ciclo octavo, ciclo 4, digamos grado octavo, nos quedan faltando ciclos vitales, ciclos, digamos, del agua, del nitrógeno, y nos quedaría faltando métodos científicos. Esos son los 3 temas que nos quedan faltando para octavo. Y para noveno nos quedarían faltando cantidad de cinemáticas, movimientos en una dimensión, diagrama de cuerpo libre y cantidad de sustancia y densidad, porque fuerzas de la naturaleza es el día de hoy. Entonces, la idea es que nos queden esos 4 temas para que tengamos no solo la temática para la próxima semana, sino que se nos ajusten los tiempos y veamos en las 4 semanas todas las lecciones que hemos visto. ¿Listo? Siempre teniendo en cuenta que es importante y básicamente primordial y es básicamente nuestro objetivo, pues que a ustedes les quede todo claro y que entiendan de qué es lo que estamos hablando, ¿vale? ¿Cuántos, cuántos son 2 litros de agua? Son básicamente 4 botellas. En aproximadamente una botella tiene entre medio litro y un poquito más. Entonces, como nos dice Samuel, aproximadamente 4 botellas digamos, de esas grandes, de esas personales, más o menos vendrían siendo los 2 litros. De hecho, es un poquito más, pero más o menos esas 4 botellas serían los 2 litros de agua que se recomiendan, porque obviamente todos perdemos líquidos en el día, ¿listo? Y mantener hidratado tanto el sistema como el resto del cuerpo, pues
es bastante, digamos, llamémoslo fundamental y es, no sé si tan necesario, pero ayudaría muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y eso, por ejemplo, ayuda no solo para lo que les digo, no solo para que les dé sed, sino, por ejemplo, para mantener la piel hidratada, para que no se les partan los labios, para todo ese tipo de cosas que están relacionadas con la resequedad. Ayuda siempre tomar agua. ¿Listo? Entonces, Profe, ¿alguna otra pregunta? Dime. sí, una mía. Pues no sé si lo haga, pero sería malo tomar más de esos 2 litros de agua. No, tomar agua nunca será malo. Creo que lo único que no es malo en exceso es tomar agua, porque al fin de cuentas lo que estás haciendo es como relimpiar, o sea, una forma muy castiza de llamarla, seguir limpiando el organismo. Entonces el agua lo que hace es, o mantiene, digamos que limpia, no se va a, digamos, a aguar la sangre como muchas personas pueden llegar a creer. Eso no es del todo cierto, no crean ese tipo de cosas, pero lo que hace la sangre es mantener, el agua, perdón, es mantener los niveles de azúcar, mantener los niveles de sal, limpiar todas las impurezas o todas las toxinas que puede tener el cuerpo. Por eso no recuerdo quién era el estudiante que nos decía la clase de ayer que cuando tomaban mucha, que él era un estudiante que tomaba mucha agua y que, por ejemplo, a la hora de orinar se da cuenta cómo la orina pues era muy transparente y obviamente eso es un buen síntoma. Entonces, tomar mucha agua en general no es del todo malo. Ahora, hay que tener en cuenta que las fuentes de agua no solo es la botella de agua que nosotros conocemos, porque obviamente muchas frutas tienen gran cantidad de agua. De hecho, la gran parte de todas las frutas que nosotros conocemos, salvo los frutos secos, obviamente, pues es agua. Entonces también hay muchas fuentes de agua que ustedes pueden llegar a consumir no directamente del botellón o no directamente de la llave, sino también, por ejemplo, consumiendo muchas frutas. ¿Listo? Como por ejemplo, no sé, la sandía, se me ocurre, es de las frutas que más cantidad de agua tiene. Entonces, si no les gusta tomar tanta agua porque no les sabe a nada, porque hay personas a las que no les sabe a nada, pues coman frutas, coman sandía, coman, por ejemplo, el melón también tiene mucha agua, exactamente, como nos dice Natalia. Entonces, hay muchas frutas que pueden, digamos, aportar gran cantidad de esa, digamos, de esos litros de agua que nosotros necesitamos para la subsistencia. ¿Listo? No es que no hay nada malo. Ahora, si quieren, si Vale, profe, pretenden, gracias. digamos, las manzanas, en general todas las frutas tienen agua. La gran mayoría de su composición es agua. ¿Listo? Ahora, la idea no es que, ay, no tengo, la gaseosa también tiene agua. No, porque la gaseosa tiene más azúcar que agua. ¿Listo? Entonces, pero por ejemplo con frutas y ese tipo de cosas, sí, la papaya, el banano es de las que menos agua tiene, pero tiene otros beneficios como por ejemplo el potasio, que les evita los calambres, por ejemplo, sobre todo a las personas, o las personas que nos contaban que patinaban y demás. Entonces el banano siempre para, ¿para qué? Para evitar calambres, pero en general todas las frutas que ustedes como que muerdan y como que sienten que se pueden chorrear, entre comillas, obviamente todas tienen gran cantidad de agua, las uvas, las fresas, las ciruelas, esas ciruelas chilenas que son grandísimas, esas también tienen gran cantidad de agua. Entonces no es la única fuente la llave, ni el dispensador de ozono, ni el filtro, sino que todas esas cosas, todos esos alimentos son ricos en agua y también nos sirven. ¿Listo? Ok, profe, Entonces, gracias. si ven así hablando de nada y se nos pasaron ya 20 minutos. Pero bueno, las fuerzas de la naturaleza. Cuando estamos hablando de fuerza, pues ya nos quedó claro que es una fuerza, ¿listo? Pero cuando estamos hablando de naturaleza, pues nos quieren decir o nos van a hablar sobre fuerzas que encontramos directamente en nuestro entorno, ¿listo? O sea, fuerzas que puede que nosotros estemos, que siempre van a estar, ¿listo? Son fuerzas que siempre van a estar y que van a estar a nuestro alrededor independientemente de si nosotros las conocemos o no las conocemos, o si estamos conscientes de que existen o que no existen. Y son lo que algunas personas también llaman como interacciones fundamentales. Y esto tienen ese otro nombre que también puede ser una manera en la cual ustedes van a encontrar
esas fuerzas. ¿Listo? Entonces, ¿alguno de ustedes tiene idea de cuáles pueden ser esas, sin necesidad de buscar en internet, obviamente, tienen idea de cuáles pueden llegar a ser esas fuerzas o esas interacciones fundamentales que son 4? Bueno, ahí ya nos nombraron una. Isabela nos dice que la gravedad, sí, la gravedad es una fuerza de la cual puede que nosotros no estemos muy conscientes de que existe, pero que la usamos todos los días. Cuéntanos, Ana. ¿El aire? El aire no es una fuerza. Y esto hace parte, digamos, de la atmósfera y como tal de todo lo que nos rodea en el planeta, pero no entra en la categoría de fuerza. ¿Listo? La gravedad sí, porque, y como les dije, es algo que utilizamos todos los días, porque si no fuera por la gravedad, básicamente no caminaríamos, sino que volaríamos o levitaríamos o cosas por el estilo, y las cosas no se nos caerían, no estaríamos buscando nada en el suelo porque básicamente nada habría en el suelo. Entonces esa es una, ¿listo? Hay otras 3 que básicamente están en todo el planeta y que las vamos a ver a continuación, ¿listo? Entonces son 4 y son las que tenemos en este momento en pantalla, ¿listo? Ya después de que las mencionemos, pues las vamos a definir o las vamos a explicar y vamos a decir qué es cada cosa. Eso es exactamente como nos están diciendo Benjamín, bueno, los hermanos, ¿listo? Tenemos la fuerza gravitatoria, que es la misma gravedad, tenemos la fuerza electromagnética, tenemos la fuerza nuclear fuerte y tenemos la fuerza nuclear débil. Cada una de ellas tiene, digamos, un rango de acción específico, tiene una función específica y caracteriza o digamos que se encuentra en ámbitos determinados, ¿vale? La fuerza electromagnética no se encuentra, bueno, sí se encuentra en el mismo lugar porque todos estamos hablando de la naturaleza y por ende estamos hablando del mismo planeta, pero no actúa cuando actúa la fuerza de la gravedad. Por ende, cuando actúa la gravedad, no actúa la fuerza electromagnética. Cuando actúa la fuerza nuclear fuerte, no actúan las demás y viceversa. ¿Listo? Entonces tienen como un campo de acción, digamos, que viene siendo todo el planeta y básicamente si nos vamos un poquito más a gran escala, pues hablamos de que todo el universo tiene estas 4 fuerzas, ¿listo? Sobre todo la gravedad, que es en la que nos vamos a centrar si hablamos del universo, porque todo, absolutamente todo está dado por la gravedad. Sin embargo, como ustedes ya bien pueden saber, cuando hablamos de nuclear, pues estamos hablando de la fuerza que está en los núcleos, ¿listo? Pero por ahora no nos afanemos y vamos a ir hablando una por una y vamos a darnos cuenta cómo todo está relacionado y cómo todo esto nos rodea, ¿listo? Pregunta. A ver, ¿alguno de ustedes ha tenido la sensación o ha creído o ha pensado o ha visto, porque puede que lo hayan visto, que las cosas se mueven solas? ¿O les parece algo muy irracional, les parece algo muy de fantasmas, les parece algo así como que les vuela la cabeza? ¿Creen o no creen que las cosas se mueven solas? Sin acción del viento y sin acción de nada, sino una única cosa puede y es capaz de moverse sola. Brad nos dice que no, pero el resto dice que sí. De hecho, Javier dice que sí, que todo el tiempo. Listo. Yo ¿Saben? Ellos están aquí, dicen, no. ¿Qué dice Nicolás? ¿Se mueven o no se mueven solas las cosas? Yo digo que no. Dicen que no, está en rotación el mundo. No es por la rotación del mundo, pero para las personas que están diciendo que sí, o por ejemplo las personas, bueno, no hay, y eso ya de tener la sensación de que estamos volando, ya es otra cosa, eso sí ya es muy de volarnos la cabeza, pero eso normalmente viene, por ejemplo, en sueños, cuando nos soñamos que nos caemos de un edificio y miramos si fue que nos caímos de la cama o qué pasó, pero no. En general, así sea algo, a ver, Astrid tiene la mano levantada, qué pena, cuéntanos, no te había visto. Pues, profe, que todo se mueve porque debe tener una fuerza. Exactamente, para allá, allá es donde quiero llegar. No, no necesariamente, no, pues un terremoto nos mueve todo y si estás muy tragada de alguien, pues esa persona te mueve el piso, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del movimiento per se de las cosas. Es decir, si yo dejo este celular sobre una mesa,
el celular se va a mover solo sin acción de algo. Y como nos dice la señorita Astrid, sí, todas las cosas por sí mismas tienen una fuerza. ¿Listo? Entonces vamos a centrarnos primero en la fuerza de la gravedad. ¿Listo? Como sabemos, la fuerza de la gravedad depende de, como todas las fuerzas, obviamente depende de la masa del objeto. Es decir, entre un objeto sea más grande, pues va a generar más fuerza de gravedad o más fuerza gravitatoria. En nuestro sistema solar, ¿cuál creen que es el cuerpo celeste que más gravedad tiene? La Tierra es mayor que la Luna porque la Tierra tiene más masa que la Luna y por ende tiene una gravedad mayor, ¿cierto? Pero en nuestro sistema solar, como nos están diciendo todos ustedes por el chat, el Sol es el cuerpo, digamos, de nuestro sistema que tiene mayor gravedad, porque es no solo obviamente el más grande y pues es la estrella del centro y demás, sino que es el objeto que tiene más masa. Júpiter es el planeta que tiene, que digamos es de mayor tamaño, pero la mayor gravedad la tiene el Sol porque el Sol tiene más masa. Entonces, todo, absolutamente todo lo que tenga una masa puede generar fuerza gravitatoria, sin excepción. Puede que sea una pluma y puede que tú no llegues a ser consciente o no podamos, digamos, percibirlo de una manera muy sencilla sobre que esa pluma o esa hoja de papel que para nosotros puede tener una masa insignificante pueda llegar a generar una fuerza gravitatoria. Sin embargo, sin excepción alguna, así pese medio gramo, no importa, o menos de medio gramo, cualquier cuerpo que tenga, así sea un nanogramo de masa, va a generar fuerza gravitatoria. ¿Y qué hace la fuerza gravitatoria entre los cuerpos? ¿Qué hace, por ejemplo, el Sol con respecto a la Tierra? ¿Qué hace la Tierra respecto a la Luna? Astrid, cuéntanos, que tienes la mano levantada. Nos atrae. Los atrae, exactamente. Entonces, si nosotros dejamos un celular sobre la mesa y dejamos, no sé, por allá a 2 metros, cualquier cosa, otra cosa, ¿listo? Sin importar qué, y las dejamos ahí, el tiempo que nosotros consideremos necesario, nos vamos a dar cuenta que sí o sí las cosas se van a mover solas. Puede que se muevan en 100 años, se muevan un milímetro. Depende también de la masa de cada objeto. Pero sí o sí las cosas se mueven solas. Puede que sea algo, como les digo, imperceptible para los ojos humanos y que digamos que no nos vayamos a dar cuenta si no lo medimos, porque obviamente si nosotros sacamos una regla y ponemos esto acá y medimos paso a paso, pues nos vamos a dar cuenta que obviamente va a haber un movimiento, pero no es porque ellos estén aquí, no es porque llegue algún gracioso que nos daña el experimento y nos mueva el celular o nos mueva lo que estamos midiendo, no es porque el viento sopló y cosas por el estilo, sino que evidentemente todo genera fuerza de gravedad y pues todo va a terminar moviéndose, así sea muy poquito. ¿Listo? El tema de la luna llena y el mar, ojo, no es un mito, es una realidad. ¿Listo? Es de verdad. La gravedad que ejerce la luna sobre el mar es, digamos, parte de los responsables del oleaje que se encuentra en ellos. No significa que es el único responsable, porque obviamente si hay un terremoto, pues obviamente las olas van a crecer, si hay un tsunami, pues más van a crecer las olas, pero ese oleaje, digámoslo, natural, por llamarlo de alguna manera, o sea, eso que el mar no está completamente quieto, ¿cierto? Sino que tiene como un pequeño movimiento. Parte de ese movimiento se debe a la gravedad que está ejerciendo la luna sobre la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra ejerce fuerza de gravedad sobre la luna, pero como la luna también tiene masa, pues obviamente también va a ejercer una fuerza de gravedad sobre la Tierra, que va a ser menor, obvio, y la Tierra en general no se va a ver atraída hacia la luna, sino que la luna es la que se va a ver atraída hacia la Tierra. Sin embargo, en este caso, las olas del mar sí tienen como ese efecto de atracción por la luna y
obviamente se va a ver reflejado, no en que el agua se va a crecer y se van a armar columnas del mar ni nada, sino en ese movimiento que a veces nos puede parecer tan tranquilo y tan relajante, porque de hecho lo es, se debe a que la Luna es el satélite natural de la Tierra y que por ende ejerce esa gravedad. ¿Listo? He escuchado, a ver, lo que pasa es que con el tema de los meteoritos y con el tema de, digamos, de los asteroides, nosotros, no solo el planeta Tierra, sino en general todos los cuerpos celestes estamos dados o estamos, digamos, predispuestos a eso. Porque en nuestro sistema solar, después de Marte, encontramos, o sea, entre Marte y Júpiter, encontramos algo que se llama, así como hablamos de cinturón de fuego en el planeta, hablamos de un cinturón de asteroides, es decir, encontramos así como una órbita llena, 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 llena de asteroides. Y obviamente, cuando todos los cuerpos tienen una masa, pues todos van a terminar atrayendo. Entonces, lo que pasa es que también se terminan atrayendo esos objetos que pueden llegar a ser perjudiciales, digamos cometas o satélites más pequeños o meteoritos. Entonces, esas son cosas muy, muy, muy normales que vengan, porque básicamente en medio de todo el orden que nosotros tenemos en el espacio, también es un poco caótico, ¿listo? Porque hay cosas que nos rodean y puede pasar absolutamente de todo, ¿listo? Entonces, si no tuviéramos gravedad, los humanos volaríamos, pero nosotros no es que volaríamos por la gravedad que nosotros ejercemos, sino por la gravedad que el planeta Tierra ejerce sobre nosotros. Exactamente. Por eso es que cuando ustedes ven las caminatas de las personas en la Luna o ven, por ejemplo, las personas que van al espacio, se dan cuenta cómo ellos no pueden caminar como lo hacen en el planeta Tierra, sino que ellos van como dando pasos y dan un paso y como que van saltando, porque la gravedad es menor y hace que la fuerza que ellos deban hacer para levantar el pie del suelo pues sea mucho menor. Entonces ellos como que por cada paso pues como que no caminan, sino que van como flotando. Eso es también dado por las diferencias de la gravedad. Obviamente, si nosotros hiciéramos el ejercicio de intentar caminar en el sol, pues no lo lograríamos, no solo porque nos quemaríamos y no funciona como dice Milhouse, que podemos ir al sol de noche, porque no es así, sino que por su gravedad, obviamente, pues sería básicamente imposible que nosotros pudiéramos levantar el pie por el tema de la gravedad. Entonces nosotros no tenemos gravedad porque todos, absolutamente todos generamos gravedad. Dime. Una pregunta, es decir, que no sé si, por ejemplo, yo salgo al espacio y empiezo a dar vueltas, algunos objetos empezarían a girar alrededor de mí. Es que eso no es como, o no sé cómo llamarlo, no es como un efecto tan inmediato porque no es comparable la masa que pueda llegar a tener un cuerpo humano con la masa que pueda llegar a un planeta. O sea, si nosotros vamos al cuerpo celeste más pequeño, nos vamos a dar cuenta que en comparación con un cuerpo humano, en comparación con un objeto que nosotros podamos tener a encontrar, pues va a ser, no sé, incluso millones de veces menor. Obviamente eso implica que va a ser la fuerza de gravedad millones de veces menor y por eso es que no es un movimiento tan perceptible para nosotros, pero de que existe, existe y está 100% comprobado. Entre nosotros es más común la fuerza que vamos a ver a continuación, que de hecho estoy completamente seguro que a todos les ha pasado. Sin embargo, vamos a dejar claro el tema de la fuerza gravitatoria. Entonces, todo, absolutamente todo genera fuerza de gravedad, ¿listo? Porque todo lo que tenga una masa va a generar fuerza y eso siempre va a funcionar de esa misma manera, ¿listo? Entonces, cuando nosotros salimos al espacio, pues también estamos experimentando esa fuerza de gravedad. De hecho, no sé si ustedes han escuchado o han visto, por ejemplo, cuando hablan los astronautas y dicen que si una persona sale, viaja a la luna o viaja al espacio y vuelve, puede sentir que creció. Y eso es algo que algunos de los astronautas han experimentado y como que se estira un poco porque la gravedad, digamos, al jalarnos, por decirlo de alguna manera, hacia abajo, pues nos mantiene como un poquito más compactos. Entonces, cuando las personas viajan al espacio, pues tienen ese cambio de gravedad y como que sienten que se estira. Ese tipo de cosas puede llegar a suceder. ¿Por qué el Sol es caliente? Eso no tiene nada que ver con las fuerzas, sino que sea porque todas las estrellas son calientes. Básicamente todas.
¿Qué pasa con el Sol? Pues que el Sol es nuestra estrella principal, es la estrella que se encuentra en el centro de nuestro sistema solar y pues básicamente es la que nos genera todo, pero no significa que es la única estrella y no significa que sea el único, digamos, cuerpo celeste que genera calor, porque básicamente todos los cuerpos celestes generan calor, pero más cuando son unas estrellas, ¿listo? Y como el Sol es la estrella, llamémosle, principal de nuestro sistema solar, pues es por eso que es caliente, ¿listo? Si un humano fuera a Júpiter, podría moverse. El problema, digamos, de Júpiter no es tanto el tema de la gravedad y demás, porque pues para las gravedades pues se puede llegar a inventar algún tipo de traje, sino que el problema como tal de los demás planetas que están en el sistema solar es básicamente la atmósfera y lo cerca o lejos que se encuentra el Sol. Por eso, como hemos venido hablando en clases anteriores, si un planeta está muy cerca del Sol, es demasiado caliente, no va a existir el agua líquida y olvídate, no va a haber agua líquida. Si nos vamos ya muy lejos, pues va a ser todo lo contrario, va a ser muy, muy frío. Sin embargo, hablando de Júpiter, hay una luna que tiene ese planeta, son 7 si no estoy mal, hay una que se llama Europa y es una luna en la cual sí se podría llegar a vivir, entre comillas, porque es una luna que tiene presencia de agua como nosotros la conocemos. Es verdad que se envejece más lento y más rápido en el espacio. La verdad, no sé qué tan cierto sea. No tengo claro digamos, con qué están comprobando esa teoría o cuál es digamos, como la frase o con qué están queriendo decir o con qué quieren comprobarlo. La verdad, no creo que eso sea de esa misma manera. La verdad, no lo tengo muy claro. Y yo de mi parte te diría que no es que envejezcamos más rápido o más lento. La verdad, no lo veo de esa manera. Simplemente digamos que pues es uno viviendo acá está expuesto a muchas otras cosas que no está expuesto en el ambiente, en el espacio y que digamos eso a futuro pues puede terminar influyendo directamente en el envejecer, pero no es que simplemente por irnos ya envejecemos más lento o más rápido. ¿Listo? Superman podía volar en la Tierra porque en su planeta la gravedad era mucho más alta. Supuestamente, no soy muy fan de los superhéroes, pero según tengo entendido, o sea, Superman volaba porque era una muestra de fuerza, o sea, de manera tan fuerte que podía vencer incluso la gravedad. Eso es más o menos lo que yo tengo entendido. Entonces él volaba porque podía vencer la gravedad de su planeta, pero la verdad, pues los superhéroes no son como una fuente muy, digamos, llamativa o muy real para hablar de ciencias. Pero según lo que yo tengo entendido es básicamente eso, ¿listo? Que nos arroguemos más rápido por la gravedad, no sabría decírtelo. La verdad, de pronto puede que sí, como les dije, cuando las personas salen del planeta se dan cuenta cómo pueden llegar a estirarse, pero no estoy muy seguro si eso también influye directamente en el arrugarse. De pronto sí, pero no sabría darte una respuesta como concreta respecto a eso, no. Habría que investigar. ¿Cuánto tiempo puede llegar a vivir una persona en la Luna? Eso depende porque depende obviamente de la tecnología con la cual se viaje a la Luna. Obviamente hay personas que viven, por ejemplo, en las estaciones espaciales y pueden vivir allá años, porque no están directamente en el espacio, sino que están digamos, en un espacio, valga la redundancia, o en un lugar que tiene las condiciones adecuadas para que el humano pueda vivir. Entonces, si se van con suministros de comida para un año, pues pueden llegar a vivir el año sin ningún problema. Si llevan suministros de subsistencia para 10 años, pues pueden llegar a vivir los 10 años. Pero ya digamos, en términos de vivir sobre la Luna, sin ningún traje, lo más probable es que terminen muriendo así, sin ningún traje, sin ninguna adaptación, todo nos terminaría matando porque la atmósfera no existe, por las diferencias de la fuerza de gravedad, porque tú en la Luna no vas a poder sembrar papa para comer, por todas esas
esas circunstancias nos vamos a terminar viendo afectados. En Marte, no, en Marte, el problema de Marte también vendría siendo, digamos, la gran cantidad de azufre que hay en la atmósfera. Entonces el azufre pues, es como un veneno para nosotros. Entonces, básicamente necesitamos también unos trajes o cosas que nos acondicionen digamos, al planeta o al lugar al cual vayamos a viajar. Obviamente es algo muy hipotético, pero de que va a pasar en algún momento, va a pasar. ¿Listo? Pero exactamente hay una película en la que habla de gente que se va a viajar al espacio y demás, pero pues son películas y hay que tener en cuenta que las películas, pues, Misión Rescate, exactamente. No sería el caso de, no es que se pueda crear una atmósfera como tal, sino que tú, digamos, vas con ese traje y un traje que se llama presurizado, porque obviamente mantiene las condiciones de presión y mantiene las condiciones adecuadas para que las personas puedan dar esas caminatas y puedan ser, digamos, vivir, entre comillas, un poco más tranquilos en el ambiente, pero sin ninguna de esas protecciones, pues obviamente no va a funcionar, ¿vale? Entonces, claro que es la gravedad y porque todos, básicamente todos terminamos, o todas las cosas pueden llegar a moverse solas, porque todo tiene masa, entonces todo se va a terminar moviendo solo, ¿listo? Esa es la fuerza que más, digamos, estamos rodeados, porque es la que más conocemos, independientemente de que seamos conscientes o no seamos conscientes de que existe, pues obviamente es la fuerza en la cual nosotros, de la cual básicamente se basa el funcionamiento del planeta. Obviamente hay otras que también se basa el funcionamiento del planeta y son las que vamos a ver. Y aquí vamos a hablar de la fuerza electromagnética y es algo de la cual, digamos, nosotros también estamos muy, muy, muy empapados. Obviamente vemos ejemplos, vemos los rayos, vemos los imanes, vemos todo ese tipo de cosas, pero me imagino que algunos de ustedes han sentido o han tenido esa sensación de que pasan cerca a alguna persona o que tocan algún material o por ejemplo se ponen un buzo de lana y como que sienten un corrientazo. ¿Les ha pasado? Me imagino que a todos les ha pasado. ¿Listo? El tema de las vacaciones no tengo ni idea. ¿Listo? Eso ya lo preguntan ustedes con quien sepa, porque no, respecto a eso no les podría responder. ¿Vale? Pero entonces la fuerza electromagnética, volviendo a la clase, es pues como vemos o como estamos, digamos, como su nombre lo indica, es la fuerza magnética que está dada por la electricidad. ¿Cómo así que es la fuerza magnética que está dada por la electricidad? Pues obviamente ustedes no sé si sabían o no sé si en algún momento hicieron un imán a partir de una batería. Es muy, 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 muy sencillo. No, pues si le metes un trinchón tomacorriente, pues obviamente vas a experimentar de primera mano lo que es la fuerza eléctrica. Y no, pero no es la idea. No es que vaya así, no estamos hablando de eso, ¿listo? La fuerza electromagnética es esa que se genera, como bien dice la palabra, a través de la electricidad y el magnetismo, ¿listo? Entonces, como les venía diciendo, es muy, muy, muy fácil generar, digamos, magnetismo a través de la electricidad y electricidad a través del magnetismo. Y un ejemplo muy, muy claro pueden llegar a ser, digamos, pues como ustedes ven, los imanes, los motores, pero por ejemplo hay algo que se llama electroimán. En mi época se hacía en los colegios y es básicamente poner una pila y unirla como con dos cables y una puntillita al final y eso termina funcionando como imán, porque la electricidad también puede llegar a generar fuerza electromagnética. ¿Listo? Ahora, no sé si ya habíamos hecho, no, creo que aquí no fue. Hicimos una comparación alguna vez entre el sistema solar y el modelo atómico. Nos dábamos cuenta que teníamos el núcleo, que alrededor giraban pues las partículas de los átomos, pero que en el planeta, pues obviamente, en el sistema solar, pues obviamente era diferente, ¿listo? La fuerza electromagnética y la fuerza, en este caso, de la gravedad, tienen algo muy similar. Y es que digamos que obviamente atraen las cosas y hacen que puedan girar alrededor. ¿Cómo así? La fuerza de la gravedad es la que se encarga de que los planetas giren alrededor del Sol. Y la fuerza electromagnética es la que se encarga
de que los electrones giren alrededor del núcleo de los átomos, ¿vale? Tienen como una traducción, por llamarlo de alguna manera, muy similar, pero su principio es diferente, porque la fuerza de la gravedad es a través de la masa y la fuerza electromagnética, pues obviamente a través de la electricidad. ¿Listo? ¿Se puede hacer una máquina tatuadora con eso? Sí, tienes toda la razón, Valentina. Es algo muy, digamos, es un ejemplo que tiene todo que ver con esto que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, la encontramos en la naturaleza en todos los metales, ¿listo? En todos los imanes, pero también los rayos son fuerza electromagnética. Y cuando ustedes sienten esos corrientazos entre personas a personas, por ejemplo, que pasan muy cerca a alguien y como que sienten ese pequeño corrientazo, eso también es parte de la fuerza electromagnética, porque todos nos podemos cargar eléctricamente, sin excepción alguna. ¿Listo? Entonces, fuerza de la gravedad, ya lo sabemos, está dada por la masa. Y fuerza electromagnética está dada, obviamente, por los cuerpos eléctricos o por la electricidad. En este caso, si habláramos de los átomos, pues está dada básicamente por los electrones, que se escribe así como lo estoy escribiendo. La E y un menos arribita. ¿Listo? Son fuerzas que nos rodean y que por eso se llaman fuerzas de la naturaleza. ¿Vale? Y nos quedan las fuerzas nucleares. ¿Listo? Y que ahí también podemos hablar mucho porque básicamente es o son el principio de lo que nosotros conocemos como las bombas atómicas, pues esas fuerzas nucleares que están dadas dentro de la naturaleza, digamos que son mal aprovechadas y terminan utilizándose como artículos explosivos, pero ya vamos a hablar por qué. ¿Listo? Se dice que las sombrillas son de sol y la lluvia. Sí, en general se cree que los paraguas o las sombrillas pueden llegar a ser lo que llaman pararrayos, es decir, que como que los atraen, pero pues es muy difícil, o sea, es muy complicado que a una persona le caiga un rayo, tiene que ser muy desafortunado. Igual casos se han visto y muchos, pero pues la probabilidad no es tan alta. ¿Listo? Pero sin embargo, si alguien, digamos, está lloviendo muy fuerte, hay tormenta eléctrica, pues mejor no salga de la casa, ¿listo? Porque si va a salir con sombrilla, pues aumenta un poquito esas probabilidades. No se vayan a asustar y no crean que porque cuando está lloviendo y salen con sombrilla ya se van a morir electrocutados por un rayo. No, tampoco es eso. Obviamente la probabilidad sigue siendo muy bajita, ¿listo? Pero puede pasar, porque es que no quiero que salgan de este módulo de ciencias naturales todos asustados como que no se puede comer nada, que no se puede hacer nada, que todo nos mata, que todo nos electrocuta, que todo nos puede volver ciegos, sordos, mudos. No, sino que simplemente pues se les dice cuáles pueden ser las consecuencias, pero no queremos que ese tipo de cosas funcionen. Lo mismo funcionan con los árboles, exactamente. Uno normalmente se cobija del árbol, o sea, se cobija de la lluvia debajo del árbol, pero los árboles también pueden conducir electricidad y pueden servir como atrayente de los rayos. Por eso tampoco se recomienda que bajo una tormenta eléctrica nos refugiemos en un árbol. ¿Listo? Pero insisto, no se asusten que esto no es el fin del mundo y no les estoy diciendo que salgan pues a encerrarse en una burbuja y que no salgan de ahí, que porque aparte el coronavirus, no estamos hablando de eso, ¿listo? Simplemente pues que tengamos claro que todo tiene una explicación lógica y científica y que obviamente pues mi labor es tratar de que les quede lo más claro posible. Benjamin Franklin lo hizo con una cometa. Tienes toda la razón. Él descubrió ese fenómeno con una cometa de esas que elevamos en agosto, ¿vale? Astrid, tenías la mano levantada. Cuéntanos. ¿O fue por error? Porque creo que ya la bajaste. Bueno. ¿Qué tanta probabilidad hoy? No, la probabilidad es muy bajita, de verdad. O sea, tienes que estar o muy de buenas o muy de malas, como lo quieras ver, pero la probabilidad es muy bajita. Te diría yo que está por debajo del 5% fácilmente. ¿Listo? Sin embargo, pues es algo que puede llegar a suceder, pero la probabilidad es muy bajita. ¿Listo? ¿Viste un documental de una señora que le cayó un rayo y cuando la iban a operar para remover lo más posible la cicatriz se fue a la luz? Muy de malas, sí, muy triste. Pero hay cosas que pasan y, por ejemplo, cuando hay tormentas eléctricas a raíz de un accidente que hubo hace muchos años en Colombia, ya no se pueden hacer, por ejemplo, se suspenden los partidos de fútbol, porque una vez
hace algunos años en un entrenamiento del Deportivo Cali se murieron varios futbolistas porque siguieron entrenando en una tormenta eléctrica y pues las probabilidades desafortunadamente no estuvieron de su lado y terminaron muriendo un par de futbolistas por esa tormenta eléctrica. Entonces ese tipo de cosas ya como que se tienen un poquito más en cuenta. Pero insisto, no salgan asustados, no les estoy diciendo eso, ¿listo? Entonces, la tercera fuerza de la naturaleza, de las 4 que vamos a ver, y con eso terminaremos nuestra clase de hoy, es la fuerza que conocemos como nuclear. Pero tenemos 2 tipos en la naturaleza de fuerzas nucleares. Tenemos nuclear fuerte y por otro lado vamos a tener la nuclear débil, obviamente, todo lo contrario. Y su función también está relacionada de esa manera, es decir, su función también es una contraria a la otra. ¿Qué es la fuerza nuclear fuerte y qué es la fuerza nuclear débil? La fuerza nuclear fuerte es la que se encarga de mantener los átomos unidos y compactos, ¿listo? Es decir, se encarga de que el electrón, el protón se queden unidos en el núcleo y que no se vaya a separar ese átomo por nada, ¿listo? Esa es la que se encarga de mantener, entonces, todas las cosas como nosotros las conocemos, obviamente basándonos en el átomo, todo junto. Y es una fuerza que es aún más fuerte que la fuerza electromagnética, porque si nosotros vemos aquí todos los átomos y en general todos los cuerpos están cargados eléctricamente, ¿listo? Todos. Y el átomo pues no es la excepción. Y como nosotros sabemos, los polos opuestos se atraen. Es decir, si nosotros ponemos un imán con polo negativo y con un polo positivo, vamos a sentir esa fuerza de atracción. Y si ponemos ambos con polos positivos o ambos con polos negativos, vamos a ver que es muy difícil unirlos. ¿Listo? En el átomo funciona de la misma manera, porque en el átomo tenemos fuerzas eléctricas positivas y fuerzas eléctricas negativas. Pero ahí es donde actúa esa fuerza nuclear fuerte, que es la que se mantiene, la que se encarga de mantener todo junto para que no se vaya a separar. Sin embargo, así como hay fuerza nuclear fuerte, hay fuerza nuclear débil, y así como una se encarga de unir, hay otra que se encarga de separar. ¿Listo? Y esa fuerza nuclear, pues es la que nosotros vamos a conocer como fuerza nuclear débil. Y es aquí donde nosotros, bueno, las personas que ven Los Simpsons se van a ver muy identificadas con estas 2 palabritas. Una se llama fusión nuclear y la otra se llama fisión nuclear. ¿Listo? Una se llama fusión y la otra se llama fisión. Perdón, lo escribí mal. Aquí se los pongo en el chat. Y siempre que hay fisión nuclear en la planta de Springfield, pues Homero es el culpable. Pero ya no nos vamos a centrar en eso. ¿Listo? ¿Qué significa fusión y qué significa fisión? Fusión significa mantener pues, las cosas unidas, obviamente, y fisión significa mantener las cosas separadas. De modo que esta fuerza nuclear débil es el principio que se utiliza para las bombas o para las armas de destrucción masiva. Entonces, ¿alguien tiene idea de qué tan grande puede llegar a ser un átomo? ¿O no tienen ni idea? ¿Muy grande o muy pequeño? ¿Qué creen ustedes? Un átomo de cualquier cosa, no importa el elemento. Bien, ¿Pequeño? Muy pequeño, nos dice Ana. Microscópico. ¿Microscópico? Exactamente, Astrid. Es algo que a simple vista no lo vamos a poder ver. Y esto es muy pequeño. De hecho, es antes de del descubrimiento del quarks, que es una partícula que está dentro del átomo, podríamos decir que el átomo es básicamente de las cosas más pequeñas que hay en el planeta, y eso está claro. Entonces, imagínense, o saben ustedes más o menos qué tan grande es una bomba nuclear, o no tienen ni idea de qué tan grande puede llegar a ser una bomba nuclear. Hay muchas fotos. No, de hecho no es tan grande como nosotros nos la imaginamos. Nosotros tenemos la idea de que puede llegar a ser muy grande, pero no es tan grande. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar aquí un ejemplo. Espérenme que se me olvidó cómo se escribe esta ciudad. Y les voy a mostrar aquí una imagen sobre... No, pero sí como qué tan grandes son las bombas nucleares, el tamaño no como tal de lo que nosotros conocemos o de ese honguito que se forma, sino el tamaño de una bomba. ¿Listo? Y vamos a ver entonces,
miren, esta que les voy a mostrar acá es la bomba más grande del mundo. Y aún así, no es para nada grande. Miren acá. Ese es el tamaño de la bomba nuclear más grande del mundo. Miren, ni siquiera es igual de alta que un humano. Y esa es la más grande que nosotros imaginamos. Ahora, ¿a qué quiero ir? Que ustedes cuántos átomos de cualquier elemento creen que pueden llegar a caber en una bomba de ese tamaño. Pues Más de 1.000.000. muchísimos, 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 muchísimos. Más de millones, más de 1.000.000.000, más de billones. Eso es, o sea, miles de millones van a caber átomos de cualquier elemento. Entonces, imagínense todos esos átomos haciendo lo que les voy a mostrar en este momento nuevamente en la diapositiva. Miren, el núcleo y separándose de esos átomos. Y cada vez que un átomo se separa, empieza a liberar esa energía. Entonces, imagínense miles y miles y miles de millones de átomos separándose y todos liberando la misma energía y la misma fuerza al tiempo. ¿Qué pasa? ¿En qué se convierte? Se termina convirtiendo en lo que nosotros conocemos como la destrucción masiva. Entonces, ¿alguno de ustedes sabe de qué era la bomba de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki? Las de las guerras mundiales. ¿Saben? No necesariamente, no estamos hablando del tamaño, nada. Sí, fue una bomba, pero, exacto, pero ¿de qué elemento? ¿Alguno de ustedes saben? Entre más reactivo sea el elemento, más destrucción masiva va a tener. Sin embargo, hay bombas que pueden ser, por ejemplo, de hidrógeno, pero por ejemplo, el plutonio, el uranio, todos los elementos que nosotros conocemos como elementos radioactivos son aún más destructivos, siempre. Y obviamente por eso es que terminan generando toda esa radiación que sigue existiendo en esas ciudades. ¿Listo? Entonces, para repasar y terminar la clase, porque sí que se nos pasa súper rápido, 4 fuerzas de la naturaleza que estamos rodeados de ellas y que las encontramos básicamente en todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Listo? Fuerza gravitatoria, fuerza electromagnética, fuerza nuclear débil y fuerza nuclear fuerte, ¿vale? Gravitatoria, la que se encarga de que los planetas giren alrededor del Sol. Sin embargo, todo cuerpo que tenga una masa, y por más insignificante que pueda ser la masa, es sí o sí generadora de gravedad. Así como cualquier cosa, por más insignificante que ustedes crean, necesita una fuerza, es decir, levantar un dedo necesita una fuerza por más insignificante que sea, cualquier cosa que tenga cualquier masa, por más pequeña, es generadora de fuerza gravitatoria. Por ende, no se asusten si las cosas se mueven solas, todo se llama fuerza de la gravedad. ¿Listo? No es que ellos están aquí, no es que haya fantasmas, no es que haya algún chistoso o algún duende que les esconda el control del televisor, todo se llama gravedad. ¿Listo? Fuerza electromagnética, aquella que se encarga o que algunos de ustedes probaron metiendo los dedos en el tomacorriente, que no es lo que deben hacer, pero que es la que se encarga o la que, digamos, nos da el principio de funcionamiento de los imanes, y siempre teniendo en cuenta que hay un polo positivo y un polo negativo, ¿listo? Y sobre todo, por ejemplo, las baterías de los celulares, las pilas de los controles del televisor, todo lo que tenga polo positivo y polo negativo está relacionado con la energía electromagnética, ¿listo? Y el tema, sí, como nos dice Valentina y hermano Benjamín, todo esa radiación termina generando muchas cosas y termina, como vimos en clases pasadas, termina generando muchas mutaciones. Por eso, no sé si ustedes vieron el capítulo de Los Simpson en el cual sale un pez con 3 y 4 ojos, cosa de la radiación, eso también funciona. ¿Listo? Exactamente. Energía nuclear fuerte, la que se encarga de mantener todo unido, ¿listo? Los átomos unidos. Y por ende, la energía nuclear o la fuerza nuclear débil, la que se encarga de los procesos de fisión en los elementos radioactivos, y que es el principio de todas esas bombas atómicas, esas bombas radioactivas, que desafortunadamente, como decía Albert Einstein, la tecnología la estamos utilizando bastante mal, ¿vale? Entonces, chicos, vamos a dejar hasta ahí el día de hoy. No se les olvide avanzar con su plataforma del colegio, no se les olvide seguir avanzando con el fanzine, y
no siendo más, nos vemos el día martes. Espero que tengamos un feliz fin de semana. Vacaciones sí habrá, pero no sé cuándo, la verdad. Creo que después de este módulo, pero como les digo, pregúntenle a sus coordinadores o a sus gestores, porque ahí sí no sabría decirles cuándo vuelven a estudiar. Ahí sí no les podría decir. ¿Listo? Sin embargo, conmigo se ven por ahora el martes. ¿Listo? A la misma hora por el mismo canal. Como siempre, muy Feliz puntuales. noche, profe. Chao. ¿Listo? Que estén muy bien. Y nos vemos el martes a las 6. Listo. ¿Vale, chicos? Chao. Vale, profe, muchas gracias. Feliz noche. Chicos, rápidamente, vacaciones sí van a tener, pero esta información les va a llegar a través de una circular que les va a enviar el coordinador Juan Blanco, ¿vale, chicos? Porque pues todavía no hay fechas completas estipuladas para el reinicio de clases. Entonces, eso respecto a las vacaciones. Y pues nada, chicos, recuerden que mañana tenemos el taller de fotografía, la tercera sesión, entonces para que estén ahí súper juiciosos y para que sigan juiciosos con plataforma y hoja de ruta, ¿vale? Que tengan una feliz noche todos. Chao.